Amoroso Padre Celestial, esta tarde estamos otra vez muy contentos de estar aquí juntos alrededor de tu palabra, listos para escucharte, con corazones que desean pertenecer a ti y quieren aprender más en cuanto a tu palabra y a tu carácter y quién eres. Gracias también porque nos has dado la oportunidad de vivir una semana más. Nos has dado salud y vida, tu compañía, tu protección. Y te pedimos, Señor, que tus bendiciones simplemente creen en nuestra mente y en nuestro corazón un agradecimiento, no solamente de palabras, sino que querramos agradecerte con nuestras vidas. Enséñanos esta noche lo que necesitamos aprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzaremos entonces ahora el repaso de los versículos de memoria. Y esta semana vamos a repasar la primera mitad de los que nos hemos aprendido. El primero entonces es Juan 15:5 y comienza: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que le sigue a ese es Juan 5:30, que es Cristo Jesús hablando de sí mismo en su naturaleza humana y dice: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Luego de este viene Romanos 5:20, que habla de la ley, del pecado y de la gracia. Y dice que la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Después de este viene uno que es un poquito más largo, pero que con el favor de Dios ya nos hemos aprendido bastante bien. Filipenses 2:5-8, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Cada uno de estos es un paso hacia abajo, ¿verdad? Se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos hacia abajo para ser como nosotros y poder morir por nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego le sigue Jeremías 29:11, una promesa muy linda. Nos recuerda en qué piensa Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Gálatas 5:6, la relación correcta entre las obras y la fe. Esta noche vamos a hablar mucho más de eso también, y todavía no nos va a quedar tema. Gálatas 5:6 dice: porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Después de este tenemos la definición de fe, que la encontramos en el capítulo 7 del libro que estamos estudiando, página 97, y dice: fe es el confiar o esperar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho y depender de que la palabra de Dios haga por sí misma lo que ha dicho. Entonces vamos ahora a repasar el que tenemos para este capítulo. Estamos en el capítulo 15 y el versículo que escogimos fue una continuación del de Filipenses. Ya habíamos aprendido y acabamos de repasar el Filipenses 2:5-8, y ahora el de este capítulo es Filipenses 2:9-13. Así que seguimos enseguida de donde habíamos dejado la vez pasada. Entonces en el versículo 9 dice,
9 dice, por lo cual Dios también lo ensalzó, hablando de Cristo, ¿verdad? Porque él fue el que bajó y bajó hasta la muerte de cruz. Entonces dice, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Luego de eso vienen 2 versículos que deben tomarse y considerarse juntos, unidos, no separados, porque si se dejan el uno separado del otro, quedamos con la impresión errada. Entonces, ahora dice en el versículo 12, por lo tanto, basado en el hecho de que Dios le ha dado a Jesús un nombre por sobre todo otro nombre, bajo el cual toda rodilla se va a arrodillar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios para gloria de Dios el Padre. Entonces luego dice en el versículo 12, por lo tanto, basado en eso, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, una palabra muy importante allí. Si han escrito estos versículos en papel separado o en tarjetas, sería bueno que los subrayaran o le pusieran un círculo o algo para que se acordaran que esa palabra es muy esencial. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no quiere decir que ha de ser con miedo, no, quiere decir que es con reverencia, con seriedad. ¿Okay? Entonces, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque tenemos que tenerle miedo a Dios, porque le vamos a servir a Él por temor. No, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿por qué nos ocupamos? Porque Dios se está ocupando en nosotros, Dios está obrando en nosotros, así que permitamos que esa obra, nos ocupamos en permitir que así alumbre esa luz delante de los hombres para que vean nuestras obras buenas que vienen de dónde, del Padre, ¿verdad? El que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, así alumbra la luz delante de los hombres que ellos están atraídos a quién? A nuestro Padre Celestial y lo glorifiquen a Él y no a nosotros. ¿Ok? Creo que hemos hecho un buen resumen de nuestros versículos de memoria para este capítulo y eso espero también que nos ayude para aprenderlo de memoria mejor, tener como un bosquejo de lo que se trata. Entonces, estamos en el capítulo 15 del libro. Es la parte número 3 de 4 en la serie. La serie se titula Revisitando el 1888 y esta es la tercera parte. El nombre de esta tercera parte es La justificación o rectitud por la fe. Y habíamos llegado hasta la página 209. Página 209. Quisiera entonces que empezáramos o repasáramos un poquito como atando los cabos para que sepamos de qué estamos hablando. Empezando a mitad, más o menos a mitad de la página, habíamos leído un párrafo allí que comienza diciendo qué es lo que le fue contado a Abraham. Si ya lo ven allí, podemos leerlo juntos y entonces vamos a expandirnos de ahí en adelante. ¿Qué es lo que le fue contado a Abraham por justicia? Abraham creyó a Dios y Dios le dijo, Abraham, eres justo. La expresión se repite 3 veces en ese corto pasaje. ¿Qué le fue contado por justicia? Su creer en Dios. Entonces, estos versículos están siendo citados de Romanos capítulo 4. Así que abran sus Biblias, por favor, al libro de Romanos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Y allí les señalaré dónde se repite esa expresión de que le fue contado o que se cuenta o se atribuye. Es lo mismo contar, atribuir, ameritar, por así decirlo. Entonces, capítulos 4 de Romanos,
desde el versículo 1 hasta el 6. Comienzo a leer en el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Versículo 2, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque si las obras son de Abraham, Abraham se puede gloriar, pero no se puede gloriar en Dios, se puede gloriar en Abraham. Para que él se pueda gloriar en Dios, las obras tienen que ser de Dios, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo en el versículo 3. Porque, ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Ahí está la primera vez que se menciona en este pasaje. Le fue atribuido a justicia o contado por justicia. En el versículo 4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Esto lo hemos explicado anteriormente, pero vale la pena volver a hacerlo ahora. Vuelvo a leer el versículo 4, dice, empero al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. A la persona que trabaja y que tiene su cheque que le debe llegar cada semana o cada 2 semanas, qué sé yo, cuán a menudo les pagan a las personas, pero digamos que alguien venga y le diga a usted, mira, aquí te tengo un regalo. Ay, gracias por acordarte de mí. A ver, y lo abrimos y sacamos y ahí está un cheque. Un cheque que dice que esto viene de la fábrica o la compañía con la que trabajamos y está firmado por el presidente del lugar o corporación con la que trabajamos y dice que esto es para pagarnos por nuestros servicios que brindamos de diciembre 7 a diciembre 21. Entonces le decimos a la persona, un momento, esto no es un regalo, esto es lo que me merezco, lo que me debían a mí, por lo que trabajé. Lo que dice ahí en el versículo 4, empero al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el salario, el cheque, como un regalo, como merced. No, eso no es un regalo, sino es una deuda. Los dueños de la corporación donde trabajamos nos deben ese dinero porque ya pusimos las horas en el trabajo. Entonces, un regalo no es lo mismo que un pago. El pago es lo que nos merecemos porque hemos puesto el trabajo. Entonces, cuando estamos hablando de fe y de obras, si a Abraham se le hubieran contado sus obras como de él, entonces él podía gloriarse en sí mismo y no recibía ningún regalo de Dios, ningún don de Dios, ninguna dádiva de Dios, porque ya lo había trabajado él. ¿Qué le iba a pagar Dios? ¿Qué le iba a pagar Dios si él ya lo había trabajado? Dice entonces en el versículo 5, que viene la parte ahora sí del regalo, no del pago. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. La fe le es contada por justicia. Allí está la segunda vez que se menciona esa frase en estos versículos. La primera fue en el versículo 3, la segunda en el versículo 5. Leo ahora el versículo 6, dice, como también David, el salmista, dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. Un regalo que es completamente gratis. No es un regalo que vienen y te dicen, mira, aquí tengo este regalo. Gracias. Me debes $10. Si debemos algo por el regalo que nos dieron, en ese mismo momento el regalo dejó de ser regalo. Entonces, por eso el salmista dice, bienaventurado el hombre al cual Dios le cuenta o le atribuye justicia sin obras. Qué bello la forma como Dios nos trata, ¿verdad? Seguiremos hablando de esto. Vamos entonces ahora no al siguiente párrafo, sino nos saltamos uno y vamos al que le sigue a ese, al tercero después. Pues, ¿qué dice la escritura?
Creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. Ya lo vimos allí en el capítulo 4, versículo 1 de Romanos. ¿Qué fue lo que se le contó a Abraham por justicia? La congregación contestó, creyó a Dios. ¿Qué fue? Perdón, cuando dijo Dios, perdón, cuando Dios dijo algo, Abraham lo creyó. Dijo, así es, Señor. ¿Qué es lo que el Señor le dijo? Volvamos a leerlo porque es de gran importancia para nosotros. Entonces allí vamos ahora a Génesis 15. Si tienen el capítulo, lo que vamos a leer está allí en la página, el último párrafo de esa página 209. Si no tienen el capítulo, entonces les invito a que vayan en sus Biblias a Génesis capítulo 15, versículos 4 al 6. Y allí fue donde habíamos terminado la última vez. Leemos entonces, dice, y luego vino a él, a Abraham, palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y lo llevó afuera. Recuerden que aquí era donde Abraham le había propuesto a Dios que no era necesario que tuvieran un hijo. Él sabía que Dios se lo había prometido, pero estaba bien, él tenía un plan B. Estaba bien si ahora simplemente contaban al mayordomo de su casa, que se llamaba Eliezer, como había nacido en su casa, que lo contaban a él como heredero y así quedaban las cosas. Estaban todos bien, estaban pagos. Dios le dijo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y luego lo llevó, lo sacó de la tienda donde estaba, la carpa donde estaba, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová, y él se lo contó por justicia. ¿Qué había hecho Abraham? ¿Cuál había sido su obra? Creer, ¿verdad? Creer había sido su obra. Esas son las obras de Dios, ¿verdad? Eso también de eso habla Jesús también en Mateo. Entonces ahora vamos a la página 210 y dice, regresemos al sermón de Jones. Boletines de la conferencia de 1893, sermón número 16, páginas 2 a 3. ¿Creéis que Abraham fue hecho justo de esa precisa manera? La congregación dijo, sí. Con toda sinceridad, ¿lo creéis así? La congregación contestó nuevamente, sí. ¿Lo habéis entendido bien? El Señor llamó a Abraham y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Abraham dijo, amén. Esa es la palabra hebrea que pronunció Abraham, amén. Y el Señor le dijo, eres justo. ¿Podréis apreciar la sencillez de esta transacción? Es como si el Señor nos llamara fuera de este tabernáculo, de este templo donde estaba él predicando, y nos dijera, mirad las estrellas, contadlas si sois capaces. Pues de tal y tal forma sucederá. Y nosotros dijéramos, amén. Y luego Dios añadiera, sois justos. Suponed. Y ahora pongamos atención a lo que se está aplicando esto. Es tan maravilloso. Nos puede hacer sentir el corazón que se nos revienta del gozo. Sigamos leyendo. Suponed que el Señor nos llamara a vosotros y a mí afuera esta noche. Pero no es necesario. Él puede hacerlo sin llamarnos afuera. Lo hizo con Abraham a fin de mostrarle las estrellas, pero Él nos puede mostrar nuestros pecados sin necesidad de que salgamos de aquí. ¿Os ha mostrado innumerables pecados? La congregación dijo, sí. ¿Más de los que podéis contar? Bien, pues el Señor nos dice, venid luego, estemos a cuenta, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué decís a eso? La congregación contestó, amén. ¿Qué dice entonces el Señor? La congregación contestó, eres justo.
¿Se obtiene la justicia de una forma tan fácil como esa? ¿Es así de simple? La congregación respondió sí. Amén. Gracias sean dadas al Señor. Volvamos entonces ahora a Romanos 4 y veamos el lugar preciso en donde lo dice. Romanos 4, 23 al 24. Pero no solo con respecto a él, con respecto a Abraham, se escribió lo que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, o otra palabra que se usa es imputada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. ¿Veis lo claro que nos hablan las Escrituras hoy? Volvamos a la lectura de un par de párrafos más abajo, refiriéndonos al boletín de la Conferencia General, el sermón de Jones en las páginas 2 y 3. Dice así, podemos leer juntos si tienen sus capítulos impresos, podemos leer, todos tienen sus micrófonos apagados. Abraham creyó lo que el Señor le dijo. Si vosotros y yo creemos lo que el Señor nos dice, se producirá el mismo resultado. No es alguna cosa en particular de entre las que el Señor nos dice, la que hemos de creer a fin de ser constituidos justos. Sea lo que sea que Él te diga, créelo y entonces te dice, eres justo. Cuando el Señor dice algo, ¿es digno de crédito? ¿Tiene razón? En otras palabras, diría yo, ¿habla Él siempre lo correcto, la verdad? La congregación respondió esa vez, sí. Así pues, cuando afirmo que es así, ¿tengo razón? La congregación, sí. ¿Qué podría impedir en este mundo que uno fuera hecho justo? Repito, cuando el Señor dice algo, es justo al decirlo. Así pues, cuando yo respondo diciendo amén, cuando digo así sea o es así, ¿acaso no es de justicia que lo digo? ¿Acaso no es justo decirlo? ¿No cuento en ello con su propia justicia? Si el Señor dice una cosa y yo digo la misma cosa, ¿puedo estar equivocado? La congregación respondió no. Cuando os atenéis a lo mismo que el Señor dice, ¿acaso os reprenderá por estar equivocados? Bien, pues cuando estemos en esa situación en la que el Señor mismo nos aprueba, ¿qué puede haber en el mundo que impida que seamos justos? Creer a Dios nos coloca en esa precisa situación, tal como hizo con Abraham. ¿Qué pues puede impedirnos llegar al cielo? ¿Qué obstáculo puede negarnos la entrada al reino de Dios? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué obstáculo puede negarnos la entrada al reino de Dios entonces? Volvemos a la cita otra vez. Lo único que nos puede impedir la entrada al reino de Dios es que digamos que el Señor miente. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a leer eso otra vez. Lo único que nos puede impedir la entrada al reino de Dios es que digamos que el Señor miente. Y si no decimos eso, tendremos amplia entrada en su reino. Eso es lo que las personas necesitan hacer. Dejar de decir que el Señor miente. El que no cree a Dios, lo ha hecho mentiroso. Sí, si Dios viene y nos dice, te vengo a decir que el cielo es azul. Y yo le digo, Señor, creo que es lo que tú dices. Pues, si Él dijo la verdad y yo estoy de acuerdo con Él, pues los dos estamos en la verdad, los dos somos justos. Él es justo en lo que dijo y yo digo, y yo soy justa en estar, en afirmar lo que Él me dijo. Pero si el Señor me dice, Ana Rosa, el cielo es azul. Y yo le digo, no,
No, el cielo es verde. A mí no me venga a querer cambiar mi manera de pensar. Así lo sabemos mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis hermanos, todos ellos saben que el cielo es verde y ya, así nos quedamos. Entonces estamos diciendo que Dios miente. Lo estamos tratando de mentiroso cuando que su palabra dice que él no miente. Y vamos a Primera de Juan 5:10. Primera de Juan. Está casi en Apocalipsis. Así que yo siempre digo, vayan a Apocalipsis y regrésense despacito. Y ahí van a encontrar a Primera, Segunda y Tercera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Primera de Juan 5:10. Y ya Janet lo va a poner o ya lo puso en el chat. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Es muy claro de saber, un niño lo puede entender, ¿verdad? El niño sabe, si mi mamá me dice la verdad y yo le digo, no, mentirosa, pues entonces yo la estoy haciendo a ella mentirosa, ¿verdad? De esa misma manera sucede con Dios. Si le creemos lo que Él nos dice, si creemos lo que Él nos ha dejado dicho en su palabra, no vamos a tener problemas, no vamos a estar metidos en caminos que nos van a llevar a la destrucción. Vamos a ir por el camino de la justicia, del buen hacer, de la rectitud de Dios. Seguimos leyendo en el párrafo de la cita que estábamos leyendo antes. Dice, pero todo el que pretende que Dios es mentiroso, lo hace mintiendo él mismo. Y los mentirosos no pueden entrar en el reino de los cielos. Todos los que aman y practican la mentira estarán fuera, en el grupo que se describe en Apocalipsis 21 y 22. Vamos allá a esos capítulos. Apocalipsis, vamos primero a Apocalipsis 21 para ver qué se nos dice, quiénes serán los que quedan por fuera. Y como allí menciona, entre ellos a los mentirosos. Capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21:8. Dice, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el mismo capítulo, en el versículo 27, que es el último versículo de ese capítulo, dice, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de vida del Cordero. Una cita más en el capítulo 22, el versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y perros en la Biblia se usa como personas que aparecen ser cristianos, pero que llevan dentro de sí un deseo de descarriar a otros, de engañar a otros. El apóstol Pablo habló y le dijo a los miembros de las iglesias que él estaba fundando, les dijo, tengan cuidado porque vendrán perros. Cristo dijo lobos rapaces, así que se refiere más o menos haciendo la comparación como esos animales vienen solamente a robar, a engañar, a quitar. Entonces, más los perros estarán fuera y los hechiceros y los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Noten que allí no dice que los que aman y dicen mentiras, sino los que aman y hacen mentiras. Porque no necesitamos solamente hablar para decir mentiras. Con nuestras acciones podemos estar mintiendo también. No nos vamos a extender mucho en eso, pero quería señalar ese punto ahí en ese texto. Seguimos ahora otra vez en la cita. Por lo tanto, es de importancia capital abandonar la mentira.
Abandonémosla inmediatamente. Dejemos de mentir. Sea lo que sea que el Señor diga, afirmad. Es así. Oh, en este párrafo hay una expresión tan clara que rara vez se escucha en el mundo de hoy. Si Dios lo dice y tú lo crees, así como lo expone Alonzo T. Jones, eres justo y es así de simple. ¿De verdad? ¿Cómo crees que la iglesia de aquel tiempo respondería a este mensaje? Yo creo que hubiera sacado como argumento el siguiente párrafo que escribió Elena de White en 1886 y que se encuentra en Bible Commentary o el Comentario Bíblico, volumen 6, página 1073. Escuchemos lo que dice allí. Y parece, ¿verdad?, que estuviera diciendo completamente lo opuesto de lo que acabamos de leer. Vamos a leer. Dice, Dios requiere ahora exactamente lo que Él requirió de la pareja santa en el Edén. Perfecta obediencia a sus requisitos. Su ley sigue siendo la misma en todas las edades. El gran estándar de justicia presentado en el Antiguo Testamento no se reduce en el Nuevo. No es la obra del Evangelio debilitar las demandas de la Santa Ley, sino levantar a los hombres hasta donde puedan cumplir sus preceptos. Tan bella la forma como lo dice, y aunque parece que fuera opuesto, no es lo opuesto. Fíjense que en la última sección que leímos allí, vuelvo a leer, no es la obra del Evangelio debilitar las demandas de la santa ley de Dios, no, sino levantar a los hombres hasta donde puedan cumplirse sus preceptos. Quiero hacer un paréntesis allá, ahí donde estamos leyendo, solamente para hacer una ilustración. Últimamente, en los sectores de educación, no últimamente, ya llevan varios años, un par de décadas por lo menos, en las que para mejorar las notas, las calificaciones que sacan los alumnos en la escuela, como habían tantos alumnos que no estaban haciendo bien, no estaban pasando sus materias y no estaban aprendiendo suficiente, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, no, vamos a bajar el estándar. No les vamos a preguntar tantas preguntas, no les vamos a enseñar tanto material para que así no tengan entonces que aprender y estudiar tanto. Entonces, ¿qué se hizo? Se bajó el estándar y los niños no tienen que aprender más. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se ha ido bajando, se ha ido bajando, se ha ido bajando, donde entonces casi no hay nada de lo que tienen que aprender y salen los muchachos, no solamente de lo que se llamaría la escuela primaria, sino de la escuela secundaria, sin saber leer, ni escribir, ni nada de aritmética. ¿Es eso una forma buena de hacer? ¿Esa es una forma justa de tratar a las personas, una forma de ayudarlos a avanzar y a progresar en su vida? No es. Y por eso aquí esto está muy a propósito. No es la obra del Evangelio debilitar las demandas de la Santa Ley. Decir, bueno, no vamos a pedir tanto. No. La ley de Dios no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios. Para cambiar la ley habría que cambiar a Dios y Dios no cambia. Él ha dicho en Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si podemos confiarle, si vamos a poder confiarle, Él no puede cambiar. Él no puede cambiar. Luego que dice, el Evangelio no busca bajar las demandas de la ley o rebajar a Dios, sino levantar a los hombres, a la humanidad, hasta donde puedan cumplir sus preceptos. ¿Cómo lo hace? Eso es lo que estamos estudiando. Seguimos en el siguiente párrafo de la misma cita. La fe en Cristo, que salva el alma, no es lo que muchos representan. Cree, es su clamor. Solo cree en Cristo y serás salvo. Es todo lo que tienes que hacer. Si bien la verdadera fe confía totalmente en Cristo para la salvación, llevará a una perfecta conformidad con la ley de Dios.
La fe se manifiesta por las obras. De un ejemplo aquí muy fácil, hay muchos de entre nosotros aquí que somos padres o abuelos, hasta tatarabuelos o bisabuelos, y podemos entender esto muy bien. Si un niño viene y nos dice, ay, mami, te quiero mucho, un nietito, ay, Nani, te quiero tanto. Bueno, mi amor, hazme el favor, lleva la basura y la botas afuera. No, yo no quiero hacer eso. Mi amor, ayúdame, por favor. No, yo no quiero hacer eso. El amor se demuestra ¿cómo? Por las obras. Si de verdad la persona ama a otra, no va a ser una carga, no va a ser un esfuerzo, no va a ser un dolor y una cosa que le va a llevar la contraria. No, no va a estar contra su voluntad. Va a ser un gozo complacer a la persona, hacer lo que podamos por ayudarnos. Sabemos esto porque tenemos amigos y sabemos cómo nos encanta hacer lo que podamos para ayudarlos, ¿verdad? Sigo leyendo. La fe se manifiesta por las obras y el apóstol Juan declara, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Creen que ellos podrían haber respondido con una declaración como esa? Recordemos que Alonso T. Jones estaba diciendo que Abraham simplemente le creyó a Dios y que fue salvo, fue hecho justo, recto. No suenan las dos declaraciones que se escuchan desde no suenan las declaraciones que se escuchan desde muchos púlpitos en las iglesias de hoy, similares a las que Elena de White describe en la cita que acabamos de leer. Crean, solo cree en Cristo y serás salvo. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Estaba Jones equivocado? ¿O estaba Jones en lo correcto? ¿Qué dijo Elena de White con respecto a las palabras claras que Alonso Jones expuso? En la fecha del 9 de abril de 1893, ella le escribió una carta y en esa carta le dio un consejo y quiero leerles esa carta. Ahora, esta fue la carta que yo les había dicho a ustedes la semana pasada, creo que la mencionamos. La carta donde vamos a ver cómo hay que tener cuidado en este asunto. Y la hermana White le dice a Jones lo que vamos a leer allí y tal vez esta noche no vamos a poder terminar todo lo que tiene que ver en cuanto a esto, así que regresaremos a volver a empezarlo. Pero tenemos que escuchar con el propósito que la hermana White lo estaba haciendo. Eso es importante. Entonces comenzamos a leer la carta. Hermano A.T. Jones, deseo llamar su atención sobre otro asunto. Estaba asistiendo a una reunión y una gran congregación estaba presente. En mi sueño, usted estaba presentando el tema de la fe y la justicia de Cristo imputada por la fe. Usted repitió varias veces que las obras no equivalían a nada, que no habían condiciones. El asunto se presentó bajo esa luz en la cual yo sabía que las mentes estarían confundidas y no recibirían la impresión correcta en referencia a la fe y las obras, y decidí escribirle. Usted declara este asunto demasiado fuerte. Existen condiciones para que recibamos justificación y santificación y la justicia de Cristo. Noten lo que dice allí ahora en itálica. Yo sé el significado de lo que usted dice. Esta es la hermana White la que habla, pero deja una impresión errónea en muchas mentes. Si bien las buenas obras no salvarán ni un alma, es imposible que una sola alma se salve sin buenas obras. Dios nos salva bajo una ley que debemos pedir y se nos dará, buscar y hallaremos, llamar y la puerta se nos abrirá. Cristo se ofrece como queriendo salvar hasta lo sumo, hasta lo máximo, a todos los que vengan a Él. Él nos invita a todos a venir. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice Él. Nuevamente en itálicas, la hermana White dice, usted percibe en realidad estos temas como yo.
pero a través de sus expresiones hace que estos temas confundan las mentes. Y después de haber expresado su mente de manera radical con respecto a las obras, cuando se le hacen preguntas sobre el tema, este no está claramente demarcado en su propia mente, de manera que no puede definir los principios correctos para otras mentes, ni tampoco puede hacer que sus declaraciones armonicen ni con sus propios principios ni con su fe. El joven que vino a Jesús le hizo la pregunta: Maestro bueno. De paso, esto viene de Mateo 19, si lo quieren escribir allí en el margen, Mateo 19, 16 al 22. El joven le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Cristo le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dice: ¿cuáles? Jesús le citó varios y el joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Aquí están las condiciones y la Biblia está llena de condiciones. En el siguiente párrafo, entonces, es el versículo 22. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Luego, cuando usted dice que no hay condiciones y que algunas expresiones bastante amplias, hace algunas expresiones bastante amplias, está sobrecargando las mentes y otros no pueden ver la coherencia en sus expresiones. No pueden ver cómo armonizar estas expresiones con las declaraciones explícitas de la palabra de Dios. Por favor, resguarde esos puntos. Esas afirmaciones fuertes con respecto a las obras nunca hacen que nuestra posición sea más fuerte. Al contrario, esas expresiones debilitan nuestra posición, ya que hay muchos que podrían considerarlo como extremista y perderían las ricas bendiciones que usted tiene para ellos en los temas precisos que necesitan saber. Estamos sobre el tiempo ahora mismo. Entonces, quisiera cerrar dejándonos en una nota un poco más positiva. Estamos precisamente en medio de considerar lo que se está diciendo aquí. El versículo 22 de Mateo 19, cuando el joven le pregunta a Cristo que qué debe hacer, y Cristo le dice: guarda los mandamientos, y él dice: yo lo he hecho toda mi vida. Le dice: anda, vende lo que tienes y se lo das a los pobres y ven y sígueme. La respuesta, no la respuesta oral, pero la respuesta por comportamiento, por conducta de este joven fue que, oyéndolo, se fue. No se fue a vender las cosas y estando feliz de poder saber. Había venido a preguntar y le habían dado la respuesta. No se fue feliz de haber encontrado la respuesta. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Notemos allí, y ahí está parte de lo que estamos estudiando, ese es como el centro de eso. Notemos que la razón por la cual él se fue triste era porque tenía muchas posesiones. Él vino y le dijo: ¿qué debo hacer? Estaba dispuesto a hacer todo, menos el 100%. Señor, dime todo lo que tengo que hacer, pero no me pidas que me entregue al 100%. Dame una lista y yo te la completaré, pero no me pidas a mí que yo sea parte de lo que tengo que hacer, que mi corazón, mi vida, mis planes, mis riquezas tengan que formar parte de lo que yo tengo que hacer para responderte a ti. Es una forma de despertarnos de nuestro sueño espiritual, porque es muy fácil decir: oh, yo todo eso lo he guardado toda mi vida. Yo robar ni una estampilla, ni un lapicero de la oficina me lo llevo para mi casa, porque yo sé que eso no es mío. Matar, jamás. Uy, no me gustan las armas de fuego, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Ni siquiera miro programas que tengan donde matan. Y así vamos la una a la otra.
Pero cuando el Señor dice, ven y sígueme, Señor, sí, hasta ahí sí ya llego. Yo estoy muy contento en poder hacer todos los 10 mandamientos como yo los entiendo y como yo los quiero, pero entregarme a ti al 100%, Señor, eso ya está como mucho. Que esta noche en nuestros propios corazones nos demos cuenta que, como dice Gálatas 5:6, que fue uno de los versículos que repasamos esta noche, en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen de algo, sino la fe que obra por el amor. Si el amor de Cristo no es no es la máquina que hace en nosotros lo que nosotros obramos, entonces no tiene ningún valor, sino que tengamos nuestro corazón listo en lugar de eso para entregárselo al Señor y decirle, tómalo 100%, no lo quiero para mí, es tuyo solamente. Postrémonos de rodillas para orar. Amante Padre Celestial, esta noche hemos escuchado nuevamente el llamado que por medio de tu Espíritu Santo has traído a nuestros corazones. De diferentes maneras nos has llamado a cada uno, porque cada quien tiene sus propias cosas que amamos, que nos gustan, que queremos seguir, que no queremos entregar, que nos cuesta trabajo pensar que algún día tengamos que entregarlas. Señor, ayúdanos para que no busquemos poner esas cosas como un ídolo, que tomen el lugar que te pertenece a ti solamente en nuestros corazones. Que cuando decimos, Señor, te amo, no sea solamente de la boca para afuera, sino que incluya nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro pensar. Que haya en nosotros ese sentir, ese pensar que hubo también en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén.